¿Qué onda, chavos? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión empezamos con un nuevo tema en el área de cálculo integral. Así es, en esta ocasión estaremos viendo el primer ejercicio del tema integrales indefinidas por partes. Así es, ya he subido varios videos sobre integrales indefinidas directas que se realizan de forma directa. Pero en esta ocasión vamos a estar tratando las que son indefinidas y se resuelven por el método de integración por partes. Y bueno, ¿cómo sabemos cuándo debemos utilizar este método, la integración por partes, para resolver una integral? Bueno, esto es muy sencillo. Regularmente este método de integración por partes se utiliza regularmente cuando tenemos una integral donde se trata del producto entre dos funciones. ¿A qué me refiero? Si nosotros observamos la integral que tenemos aquí en el pizarrón, tenemos la integral de x que multiplica a e elevado a la x de x. Entonces, en esta integral nosotros tenemos dos funciones. Una viene siendo x y la otra, la segunda, viene siendo e, el número de Euler, elevado a la x. Entonces tenemos dos funciones que se están multiplicando entre sí, o se nos requiere el producto entre ambas funciones en la integral. Entonces, recuerden que pues lo primero que hay que hacer es observar la integral, y si vemos que se trata del producto o de la multiplicación entre dos funciones dentro de la integral, lo más seguro es que se tenga que usar el método de integración por partes. Ahora, para resolver este tipo de integrales, nosotros vamos a hacer uso de una fórmula que nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos que para una integral u que multiplica a la derivada de v, esto va a ser igual a u que multiplica a v menos la integral de v que multiplica a la derivada de u. Entonces, hay una forma que se le llama como una imagen mnemotécnica sobre esta fórmula, que se supone que es como una forma para memorizársela de una manera más sencilla, la cual es la siguiente, que dice que un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Entonces pueden usar esa frase para recordar cómo es la estructura de la fórmula. La vuelvo a repetir: integral de un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Y pues es una manera más sencilla. Hay un tip que pues personalmente a mí también me ha servido para recordar esta fórmula. Entonces, como podemos observar en la fórmula que les acabo de mostrar, nosotros tenemos al inicio una integral de u que multiplica a la derivada de v. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué nos quiere dar a entender esto? Que nosotros tenemos que escoger cuál de nuestras dos funciones de la integral vamos a tomar como u y cuál de ellas vamos a tomar como derivada de v. Entonces, lo que nos está diciendo esta fórmula es que nosotros tenemos que escoger una función que va a funcionar como nuestra u, y la otra función que dejemos va a funcionar como nuestra derivada de v. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer al momento de querer resolver una integral por el método de integración por partes. Aquí la pregunta es, ¿cómo voy a saber cuál tomo como u y cuál tomo como derivada de v? Bueno, pues déjenme decirles que con esto que ven aquí en rojo a un lado en el pizarrón, es muy sencillo de recordar, y pues para que no batallen con este paso al momento de resolver este tipo de integrales. Entonces, para nosotros saber cuál de las dos funciones que se están multiplicando vamos a tomar como u
y cuál vamos a tomar como derivada de v, vamos a hacer uso de esta regla que se le llama hilate. Ahora, ¿por qué se le llama hilate? Bueno, pues es por las iniciales y el orden que pues ahorita voy a explicar. Esta regla hilate consiste en, pues nos ayuda a ver en qué orden vamos a nosotros se podría decir jerarquizar o ordenar los diferentes tipos de funciones que existen, y de acuerdo a ese orden es como nosotros vamos a determinar cuál escogemos como u y cuál escogemos como derivada de v. Entonces, las iniciales o las letras que conforman a hilate, a la palabra hilate, significan lo siguiente. La i se refiere a las funciones inversas. Es decir, todas las funciones inversas son seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, que de hecho el nombre correcto de seno a la menos 1 vendría siendo arcoseno. Y de coseno a la menos 1 el nombre correcto es arcocoseno. O de la tangente a la menos 1 vendría siendo arcotangente. Pero pues se les conoce de ambas formas, arcoseno o seno a la menos 1. Cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces, la i se refiere a las inversas, a las funciones inversas que acabo de mencionar. La L se refiere a las funciones logarítmicas, como por ejemplo logaritmo en base n de tal número, o el logaritmo también incluye el logaritmo natural o neperiano. Logaritmo ln se representa ln, logaritmo natural o neperiano de tal número de x, etc. Luego la A se refiere a las funciones algebraicas como x al cuadrado, x al cubo, todo lo que involucre una literal, en este caso una x. Luego tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas pues son todas las que se refieren al seno, al coseno, a la tangente, a la secante, a la cotangente. Todo ese tipo de funciones pertenecen a las funciones trigonométricas. Y por último, la E se refiere a las funciones exponenciales. Y en las funciones exponenciales sería el caso de, por ejemplo, aquí que tenemos e elevado a la x. Y regularmente nos podríamos confundir. Esta es como una nota. Regularmente nos podríamos confundir entre las algebraicas y las exponenciales, ya que en las algebraicas, si nosotros vemos una x elevada a la 3, lo voy a poner aquí, si nosotros vemos una x elevada a la 3, nosotros pensaríamos que es una exponencial, pero no. ¿Por qué? Porque nuestra literal, en este caso x, es la base, y el numerito es el que actúa como exponente, no la x. Entonces no es exponencial, ya que la x en este caso está actuando como el coeficiente, o la literal, perdón, y el 3 es un número y está actuando como el exponente, no la x. Entonces en ese caso x elevado a la 3 sería una algebraica, y una exponencial vendría siendo algo por el estilo como aquí, donde tenemos e elevado a la x, donde ahora sí la x está actuando como el exponente. Pues tenemos un exponente con una literal, con una letra. Entonces en este caso sí vendría siendo una exponencial. Solo es una nota que estoy haciendo. Exponencial. Es una nota pequeña que hago, ya que podríamos llegar a confundirnos al inicio y pensar que una x elevado a un número, a la 3, a la 4, se trataría como una exponencial. Sin embargo, regularmente cuando se trata de x elevado a un número, se maneja como algebraica, como una función algebraica. Y las exponenciales vendría siendo en este caso e elevado a la x, porque en este caso x es la que está tomando el lugar del exponente, una literal. Y en este caso, si se dan cuenta, aquí no tenemos un numerito como acá arriba. Aquí el exponente es una literal, por lo tanto se toma como exponencial. La x está funcionando como exponente y acá la x está funcionando como literal, no como exponente. Espero que quede muy claro ese punto para que no haya confusiones
al identificar las funciones algebraicas de las exponenciales. Muy importante para el momento de identificar cuál vamos a tomar como nuestra u y cuál vamos a tomar como nuestra derivada de v. Una vez que he explicado en qué consiste la regla de Ilate, pues hay que ver cómo vamos a aplicarla al momento de resolver la integral. Entonces, así como ven el orden de las letras, es el orden pues jerárquico en el que vamos a ir viendo o analizando. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Para nosotros escoger nuestra u en la integral, porque lo primero que tenemos que hacer en la integral es escoger nuestra u, cuál va a ser nuestra u de esas dos funciones. Para saber cuál va a ser nuestra u, nos vamos a ir en este orden, así como lo ven, de arriba hacia abajo. Entonces empezaríamos viendo si tenemos alguna función inversa en nuestro problema, en esta integral. En este caso no tenemos ninguna inversa, por lo tanto nos brincamos a la siguiente letra y vemos que es la L, que se refiere a las funciones logarítmicas. Observamos si tenemos alguna función en nuestra integral que sea logarítmica, que pertenezca a las funciones logarítmicas, y vemos que no hay ninguna. Entonces nos seguimos a la siguiente letra y vemos que tenemos la A, que se refiere a las funciones algebraicas. Entonces observamos si tenemos en nuestra integral alguna función que pertenezca a las funciones algebraicas. Y podemos observar que tenemos la X, y la X pertenece a las funciones algebraicas. Entonces, como ya llegamos a las algebraicas y tenemos una algebraica en nuestra integral, entonces vamos a tomar la X como nuestra u, y e elevado a la X de X, todo el resto lo vamos a tomar como nuestra derivada de v. Y si se dan cuenta, e a la X pertenece a las exponenciales, por lo tanto son las de menor jerarquía en todo, pues de acuerdo a la regla de Ilate. Por lo tanto, las exponenciales son las que regularmente se van a poner como derivada de v, ya que son las que quedan hasta el último. Entonces, como X pertenece a las algebraicas y las algebraicas tienen mayor jerarquía o mayor grado de importancia al tomar el lugar de u dentro de este tipo de integrales, entonces vamos a poner que u es igual a x y derivada de v va a ser igual a e elevado a la x de x, todo el resto de la integral. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Tenemos que u es igual a x y la derivada de v es igual a e a la x de x. Ya identificamos cuál es nuestra u y cuál es nuestra dv o derivada de v con respecto o basándonos en la regla de Ilate. Ahora lo que sigue es hacer aquí nuestra mini tablita donde tengamos u, du, v y derivada de v. Entonces a nosotros nos hace falta du y v. Entonces para sacar la derivada de u, pues tenemos que derivar x, porque x es nuestra u. Entonces la derivada de x es simplemente derivada de x. Así de sencillo. Y ahora acá tenemos derivada de v y tenemos que sacar v. Pero si recuerdan de las, pues se supone que si están en este tema es porque ya vieron cálculo diferencial. Si recuerdan, la acción contraria o la operación contraria a la derivada es la integral. Por lo tanto, para nosotros poder calcular v es lo mismo que sacarle la integral a e a la x de x, que es la derivada de v. Y al momento de sacarle la integral a e a la x de x, pues observamos que es una integral directa. ¿Esto qué se refiere? Que ya hay una fórmula para resolverla y por lo tanto podemos determinar rápidamente que la integral de e elevado a la x de x es igual a e a la x más c más la constante. Pero pues vamos a dejarlo hasta ahí, como que e a la x, no, vamos a omitir la constante.
porque no nos interesa en este momento. Solamente hay que recordar ponerla al final del resultado, ya una vez que hayamos resuelto toda la integral. Muy bien, entonces hasta el momento ya llevamos identificada nuestra u, que es x, derivada de u, que es la derivada de x, que vendría siendo dx, v, que viene siendo e a la x, que resultó de haber integrado su derivada, ya que teníamos que la derivada de v es igual a e elevado a la x de x. Lo integramos para poder sacar que la integral de esto es igual a e elevado a la x, ya que si recordamos, lo contrario de derivar es integrar. Entonces ya tenemos nuestra u, du, v y dv. Entonces hasta ahí ya tenemos todos los datos para poder aplicar la fórmula que vimos anteriormente, la de la vaca. Y pues si se dan cuenta, he puesto esto a un lado en una tablita, ya que es recomendable que cuando empiecen a ver estas integrales y las empiecen a resolver, es recomendable tenerlo, sus datos bien organizados en tablitas o en recuadros, para que no se confundan, ya que puede haber integrales de este tipo aún más largas que esta. Y pues esto les serviría para pues tener más orden y que no se confundan luego y luego no tengan que volver a volver a comenzar la integral desde cero. Entonces, aplicando la fórmula que vimos, nos dice lo siguiente: que para la integral u, que ya sabemos que nuestra u en este caso es x, que multiplica la derivada de v, que en este caso derivada de v viene siendo e elevado a la x de x, va a ser igual a u. ¿Y cuál es nuestra u? Nuestra u es x, entonces va a ser igual a u, que viene siendo x, que multiplica a v. ¿Cuál es nuestra v? E elevado a la x, menos la integral de v. ¿Y cuál es nuestra v? Nuestra v es e a la x, que multiplica a la derivada de u, y nuestra derivada de u es dx, entonces multiplica a dx. Y ahora, si se dan cuenta, aquí a simple vista, pues yo ya puedo ver que esta parte de aquí pues ya simplemente pues ya quedó resuelta, y esta integral que tenemos aquí, a simple vista ya puedo observar que es una integral que se resuelve de manera directa. Por lo tanto, ya sabemos que esta integral se va a poder resolver ya de aquí en adelante de una manera muy sencilla. ¿Qué sigue? Pues básicamente seguir resolviendo, y tenemos igual a x que multiplica a e elevado a la x. Simplemente nos queda x que multiplica a e elevado a la x. Simplemente lo dejamos representado sin el puntito que representa producto o multiplicación. Lo dejamos así directo. Menos la integral de e a la x de x. Y esta integral, de hecho, ya la resolvimos hace un ratito para poder, que es cuando le sacamos la derivada, cuando le sacamos la integral a la derivada de v para que nos diera v, la hicimos hace ratito, y pues ya saben que es una integral directa y que el resultado de la integral de e elevado a la x de x es igual a e a la x. Y pues aquí no queda nada más que agregar el más c. Y con eso hemos terminado de resolver la integral. Sin embargo, me gustaría dejar el resultado final de una manera más bonita, ya que puede que en algunos de sus exámenes puedan encontrar las respuestas arregladas o acomodadas de otra manera diferente a como el resultado les haya dado, y pueden llegar a medio confundirse de por qué no les dio o por qué no se encuentra el resultado en las opciones, el resultado que les ha dado. Entonces, regularmente, no en todos los exámenes, pero regularmente a veces pues los maestros ponen en las opciones el resultado factorizado. Entonces, ¿cómo se vería este resultado factorizado? Pues muy sencillo. Nosotros aquí nos dio que tenemos x que multiplica a e elevado a la x menos e a la x más c, que es nuestra constante de integración.
Pero si notamos aquí, nosotros tenemos un factor común. Entonces podemos factorizar esto de aquí a través del método del factor común, el tipo de factorización de factor común, ya que tanto este como este término, ambos contienen e a la x, ese es su factor común. Entonces, como los dos lo tienen, podríamos factorizarlo de la siguiente manera. Entonces, sacamos el factor común, e a la x, y tenemos que ver e a la x, ¿a qué tiene que multiplicar? Para que nos dé e a la x, x por e elevado a la x. Y pues muy sencillo, tiene que multiplicar a x, ya que x por e elevado a la x nos va a dar lo de arriba. Luego tenemos un signo negativo, por lo tanto ponemos menos. Y luego tenemos un e a la x, y e a la x tiene que multiplicar ¿a qué? Para que nos dé e a la x, pues muy sencillo, e a la x por 1 por e a la x nos va a dar e a la x. Y pues por último dejamos más c. Y entonces, amigos, el resultado final de esta integral queda como e elevado a la x que multiplica a x menos 1 más c. Esto es lo mismo que lo de arriba, simplemente aquí está factorizado por factor común. Puede que en muchos de esos exámenes venga de esta forma y no venga de esta forma, ya que se ve más estético de esta manera, más simplificado. Este se ve un poco más largo y pues regularmente así lo manejan en algunos exámenes, no en todos, en algunos puede que se los dejen así exactamente como les salió. Pues ya queda a su decisión cómo lo dejan. Si se los piden factorizado, pues aquí ya se los dejo factorizado. Y pues con esto hemos terminado este video, chavos. Espero les haya sido muy útil. Es el primer ejercicio de este tema. Luego vamos a hacer más para que vaya quedando más claro este tema del área de cálculo integral. Espero que les haya gustado este video, chavos. Espero hayan entendido la explicación, todo de lo que se habló en este video. De todos modos, ya saben que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y trataré de contestarlos o de resolver sus dudas lo más rápido posible. Asimismo, también pues ya saben, lo mismo de cada video. Los invito a que por favor, si les parece útil este contenido, no se olviden en picarle en el botón de suscribirse que está aquí en la parte de abajo. Así miren, un clic nada más, un clic ahí. No les toma ni un segundo, miren, clic, vámonos. Y pues también los invito a que si les gusta este contenido, que lo compartan en sus redes sociales. Si les gusta este video, dejen su like, pero sí, compártalo por favor para que llegue a más personas que a lo mejor todavía ni siquiera se han enterado de este canal. Y pues ya saben, esperen nuevos videos próximamente. Yo soy el Jesus. Adiós.